Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto poder estar acá en esta reunión para que hablemos de la charla El corazón bajo presión, donde vamos a tratar de indagar un poquitito qué le hace el estrés a nuestra salud. En primer lugar, le quiero agradecer al sanatorio por brindar este espacio. Creo que es muy importante que los médicos, aparte de lo que podamos transmitir en consultorio, tengamos estos espacios de acercamiento y brindar información a la comunidad. Así que bueno, gracias a todos aquellos que vayan a ver la grabación y bueno, vamos a empezar. Para ir comenzando, yo voy a mostrar una serie de imágenes que probablemente les resulten familiares porque son situaciones que se viven en la vida cotidiana. Y lo que les voy a pedir es que a medida que las vayan viendo, intenten imaginar y recrear en sus cabezas y también, si es posible, a nivel emocional y en sus cuerpos, cómo suelen sentirse cuando se enfrentan a este tipo de eventos. Ya dije, son cosas cotidianas, así que, bueno. Intenten ver qué piensan y cómo se sienten y tratar de ver si hay algún tipo de relación entre toda esta sintomatología en las distintas cosas. En primer lugar, una escena bastante clara, tránsito, ¿no? Algo que podría ser más clásico de las grandes ciudades, pero que acá en Bariloche lo conocemos muy bien. Pioneros, Bustillo, 8 de la mañana, mano al centro, caos total. Si no, enero, vuelta del circuito chico a las 7 de la tarde. Bueno, no hace falta estar en una gran ciudad para que todos sepamos muy bien de qué estamos hablando. En segundo lugar, una situación de sobrecarga laboral, ¿no? Que si bien se suele representar como un trabajo de oficina, bien puede ser en cualquier otro tipo de ámbito laboral, ¿no? Esta sensación que a veces nos agarra de agotamiento, de tener mil pendientes, muchos llamados, sentir que no hay un ratito para ir al baño o para tomarse un vaso de agua, creo que también todos lo conocemos. Y después de esa larga jornada de trabajo, llegamos a casa, se acerca la hora de dormir, estamos cansados por todo el día que vivimos, pero ni bien apoyamos la cabeza en la almohada, la cabeza empieza a rumiar y se va recordando todo lo que pasó en el día, piensa qué podríamos haber hecho distinto y después se va para el futuro, empieza a pensar en que al día siguiente hay que levantarse temprano, que hay una reunión. Y bueno, así sin darnos cuenta, el tiempo pasa, son las 3 de la mañana y no pegamos un ojo y el día siguiente toca volver a empezar y bueno, somos un zombie, ¿no? De no haber podido descansar. El celular, esa herramienta que supuestamente vino a ayudarnos, pero que de repente no para de sonar un segundo, vibra, nos llegan notificaciones, no hay un límite para que te llegue un mensajito del grupo del trabajo a la noche, o de repente una empresa te llama para ofrecerte una oferta un domingo al mediodía. Bueno, nada, a veces da la sensación de que estamos un poco presos, ¿no? de esta herramienta que es el celular. El fútbol, y un poco lo elegí porque estamos bueno, recién terminadito el Mundial de este año. No sé si reconocen a esta persona que es el Tano Pazman, que se volvió bastante famoso cuando lo filmaron. Filmaron sus reacciones allá por 2011, mirando el partido en que River se fue al descenso a la B Nacional. Y bueno, era la personificación pura de cómo podemos vivir de forma muy intensa el fútbol, ¿no? Y por último, prendemos la tele, abrimos el diario, abrimos una red social y es una pálida atrás de otra, problemas económicos, inseguridad, conflictos sociopolíticos, hambre, bueno, inseguridad, ya lo dije. Eh, bueno, ya lo conocemos bastante también. Yo puse estas seis, pero tranquilamente pueden ocurrirse otras, como puede ser enfrentarse a un examen, tener una discusión con otra persona, recibir una mala noticia de salud. Así que bueno, me imagino que ya van surgiendo algunas cositas que uno va sintiendo, ¿no? Y que empiezan a aparecer en común en todas estas escenas, pero veamos qué suele ser lo más frecuente, lo más reportado cuando la gente se enfrenta a este tipo de escenas. Es frecuente que tengamos palpitaciones, ¿no? La sensación de que el corazón está latiendo muy rápido, ¿no? De forma más fuerte o irregular. Esta es una de las consultas que como cardiólogo más recibo en el consultorio. También la sensación de falta de aire o la respiración superficial o la idea de que tal vez respiramos y el aire no nos entra del todo bien y hay que dar una bocanada un poco más intensa. Podemos percibir visión borrosa, tensión muscular, contracturas. Esto nos puede derivar en
tener dolores de cabeza, cefaleas, mareos, podemos presentar sudoración excesiva. Otra de las más comunes que veo, presión arterial elevada, ¿no? La gente, cuando está viviendo alguna de estas situaciones que mostré en la diapositiva previa, se siente extraña, van, se toman la presión y de repente la presión está más alta de lo que suelen tener. Bueno, también puede aparecer dolor abdominal, cambios en el hábito evacuatorio. Estas son algunas de las sensaciones más comunes que nos aparecen frente a estas circunstancias. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, el centro de lo que va a ser esta charla es el estrés, ¿no? Esta palabra que tenemos tan incorporada, que parece que todos conocemos y a la cual también creo que en cierta forma nos hemos acostumbrado, ¿no? Ya dije que estas situaciones eran muy cotidianas, pero a medida que vayamos avanzando en esta charla vamos a ver que el estrés no es algo tan sencillo. eh, Así que vamos a ir tratando de ir aprendiendo algunas cositas como para que se lleven algunos conceptos grandes y útiles a casa. Y bueno, siempre que empiezo a estudiar algún tema, me gusta arrancar por la definición. Es decir, siento que saber de qué estamos hablando nos ayuda a entenderlo un poquitito mejor. Y entonces, ¿qué es el estrés? Allá por 1930, Hans Selye era un médico austríaco que está considerado como el padre, si se quiere, del estudio del estrés, uno de los pioneros que más ha investigado en temas de estrés. Decía que el estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante una demanda que se le imponga. Y esta respuesta puede ser tanto de tipo psicológica, es decir, estar en la mente, o fisiológica, es decir, sentirse más bien en el cuerpo. Una definición un poquito más contemporánea que nos da George Cruzos, que es un médico griego, dice que el estrés podría definirse como un estado en el cual la homeostasis, es decir, el estado de equilibrio del cuerpo, es amenazado o percibido de serlo. Entonces tenemos, la primera definición nos habla de una demanda, una amenaza, y el cuerpo o la mente responden. Y ya la segunda definición no solo habla de una amenaza real, sino que habla de cómo percibimos esa demanda y entonces el cuerpo responde. Y debemos agregar que esta respuesta, la respuesta del estrés, es automática, está gatillada entonces, como dijimos, por un estímulo que bien puede ser real o imaginario, ahí entra este tema de la percepción, y también puede estar ubicado en el pasado, en el presente o en el futuro. Y para entender un poquito más esto de la percepción, y esta gráfica creo que es muy clara, ¿no? Nos muestra cómo a veces las cosas pueden cambiar según los lentes que llevamos puesto. Vamos a ver un poquitito cómo este tema de la percepción se relaciona con el estrés. Y para eso les quiero mostrar estas situaciones. Acá en esta foto vemos a un hombre que se está tirando por paracaídas por primera vez. En cuanto salta del avión, la adrenalina corriendo ahí por sus venas, el corazón latiendo rapidísimo, un poquito de miedo, transpiración, pero en cuanto el paracaídas se abre, empieza a ver el paisaje con más detenimiento y empieza a pensar que está viviendo una experiencia increíble, una de las cosas más divertidas que ha hecho en su vida. Pero abajo, a nivel del suelo, está su novia que lo ve saltar del avión y en ese momento se le forma un nudo en la garganta, un nudo en la panza, hasta que abre el paracaídas, que fueron segundos o minutos, a ella le parece que son horas, también el corazón galopando, sudoración, mareos. Y bueno, se pone un poco más tranquila cuando ve que el paracaídas se abre, pero no deja de pensar hasta que su novio llega al piso en que está completamente loco. Y entonces veamos cómo frente a una misma situación puede haber dos respuestas completamente diferentes. Y eso es lo que hablamos de la percepción, es decir, nuestra percepción determina cómo vivimos el estrés y cómo responde nuestro cuerpo. Y para eso vamos a ir un poquito más allá, y el estrés no siempre es blanco-negro, no es algo tan rígido, sino que abre un abanico de posibilidades según cómo percibimos las situaciones, y eso nos puede gatillar, si lo vivimos de forma positiva, el eustrés, es decir, vendría a ser como el estrés positivo, y el distrés cuando lo percibimos como una amenaza. Y no es solo cómo lo percibimos, sino también qué recursos tenemos para enfrentarnos. Entonces, dependiendo un poco de los recursos con los que contemos, ya sean emocionales, físicos o mentales, para afrontar esa amenaza o ese acontecimiento, podemos experimentar distrés que nos va a hacer sentir mal o eustrés que nos va a generar emoción y satisfacción. Así que bueno, creo que esto muestra la importancia no solo de la amenaza en sí, sino de cómo lo percibimos nosotros desde nuestros propios lentes y también con qué herramientas lo podemos enfrentar. Y eso va a determinar la respuesta que tengamos. Ahora, ¿qué pasa adentro del cuerpo? ¿Cuáles son las vías moleculares para que
se nos genere en el cuerpo todo lo que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Y esta puede parecer una diapositiva compleja, pero vamos a tratar de explicarlo bien de forma sencilla y básica, si bien es un proceso mucho más complejo. Así que lo primero que tenemos acá del lado izquierdo es un estímulo. Como dijimos, una demanda, una amenaza, que recordemos puede ser real o imaginaria y puede estar en el pasado, en el presente o en el futuro. Según cómo lo percibamos y según los recursos, las habilidades que tengamos para enfrentarlo, nuestro cerebro va a procesar e integrar toda esa información y va a responder a través de dos vías. Una vía que es muy rápida, que dura segundos o minutos, donde el principal efector es el sistema nervioso autónomo, que va a generar la liberación de adrenalina y noradrenalina. Por eso es muy común esta expresión de decir que uno siente la adrenalina corriendo, bueno, es por justamente la liberación de esta vía rápida. Y una vía que es un poco más lenta, que arranca en el cerebro, pero termina en las glándulas suprarrenales, que son un pequeño apéndice que está por encima del riñón, que van a liberar la famosa hormona del estrés que se llama cortisol. Y bueno, toda esta vía neurohormonal va a generar los efectos, ¿no?, que sentimos cuando nos enfrentamos a una situación estresante. Como dijimos, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no?, la sensación de palpitaciones, aumento de la presión arterial, aumento del azúcar en sangre, aumento del tono y la fuerza muscular, que dijimos que nos pueden dar contracturas, disminuye la capacidad de digestión, por eso puede aparecer un poquito de dolor de panza, y probablemente se pregunten, y si no lo hacen, yo al menos sí me lo preguntaba cuando empecé a estudiar un poquito de este tema del estrés, es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está equipado nuestro cuerpo con un sistema que en última instancia nos hace sentirnos mal? Es decir, ¿por qué frente a una amenaza que es imaginaria y tal vez está en el pasado, en un recuerdo que tenemos, se activa toda esta cascada que en definitiva nos hace sentirnos mal? Bueno, tal vez para entenderlo un poquitito mejor, podemos verlo desde una perspectiva evolutiva, y creo que esta gráfica es muy muy clara. Vamos a centrarnos un poquito en la mitad izquierda, y sabemos que, bueno, hace miles de años nuestros antepasados vivían en un ambiente que era francamente más hostil que lo que vivimos ahora, ¿no? Donde estaba repleto de peligros, de animales que podían comernos, cazarnos, y también el ser humano dependía de un poco de la caza para subsistir. Entonces, vamos a intentar ponernos un poco en la piel de este ser humano hace miles de años, que estaba por ahí caminando por el bosque con poca luz, empieza a escuchar un ruido a su alrededor, y finalmente se le aparece ahí un tigre de diente de sable, ¿no? Su cerebro lo interpreta rápidamente como una amenaza real y gatilla todo rápidamente el sistema que venimos viendo del estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol. ¿Y qué le va a pasar? Bueno, una de las cosas que le va a ocurrir es que se van a dilatar sus pupilas. En este caso eso le va a ayudar a que ingrese más luz a través de los ojos y poder un poquito ver mejor en la oscuridad. Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. De esta forma, el corazón va a estar latiendo más rápido y más fuerte, y de esa forma le va a llegar o va a distribuir más oxígeno al resto del cuerpo. Aumenta el tono muscular, con eso hay un aumento en lo que es la fuerza y la resistencia de nuestros músculos. Se eleva el azúcar en sangre y con eso tiene una fuente de energía muy rápida que puede utilizar. Saben que la glucosa, el azúcar, es uno de los principales combustibles para las funciones corporales. Y bueno, y gracias a todo esto que se gatilló y este aumento transitorio en el rendimiento que tiene este cazador, logra vencer al tigre diente de sable, y el sistema rápidamente se apaga y nuestro antepasado vuelve con su tribu con carne para alimentarse. Entonces, ahí entendemos que la esencia básica del sistema de estrés es que está preparado para luchar o huir. Nos enfrentamos a una amenaza y o tenemos que superarla o escapar para sobrevivir. Ahora, miles de años después, ¿qué nos pasa en la actualidad? Ya no nos tenemos que enfrentar a un tigre diente de sable, pero nos enfrentamos a las demandas laborales, al reloj que corre, a miles de pendientes, llamados. Y el cuerpo responde igual, responde como si tuviéramos un tigre enfrente. Se dilatan las pupilas, pero en este caso no necesitamos ver en la oscuridad porque estamos en pleno día, pero entonces eso va a hacer que veamos un poco borroso. Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero no necesitamos eso para mejorar la oxigenación porque no estamos haciendo ningún tipo de actividad. Entonces lo único que vamos a sentir es taquicardia, nos vamos a tomar la presión y va a estar más alta de lo normal. Aumenta el tono muscular, pero
insisto, estamos sentados. ¿Para qué queremos aumentar la fuerza en ese momento? Entonces lo único que va a generar el aumento del tono muscular es que tengamos contracturas. Se eleva el azúcar en la sangre, pero no necesito ese combustible de energía en ese momento porque estoy sentado trabajando. Entonces lo único que va a generar es aumento de la glucemia en ayunas, ¿no? Entonces tenemos que entender que el cuerpo está preparado para un ambiente que ya no existe. Y la evolución es un proceso que tarda miles de años y nuestro ambiente ha cambiado drásticamente en los últimos 2000 años. Y la evolución es un poquito más lenta que eso. Y sin embargo, nuestro cuerpo no distingue entre un tigre, un león o un mail a las 11 de la noche o tener que reunirnos con el jefe. Responde de la misma forma. Nuestros antepasados tenían dosis de estrés cada tanto y nosotros nos enfrentamos a pequeñas o a veces no tan pequeñas dosis de estrés todos los días. Y el corazón responde igual. Y como le gusta decir al doctor López Rossetti, que es uno de los principales estudiosos también del tema del estrés, vivimos con un cerebro nuevo en un corazón antiguo. Si bien no es tan así, porque en realidad lo que más ha cambiado es el ambiente, básicamente lo que quiere decir esto es que nuestro cerebro en estos últimos años se ve sometido a una gran cantidad de estímulos, pero el corazón sigue respondiendo de la misma forma que antes. Y para seguir entendiendo un poquitito más el estrés, me gustaría que tratemos de hacer la analogía y pensarlo como si fuera una alarma, ¿no? El estrés como sistema de alarma. Y bueno, en primer lugar, tenemos que la alarma puede responder en agudo, es decir, durar poquitito. Y frente a esto tenemos dos alternativas. Vamos a quedarnos con la mitad izquierda, que es la que está más remarcada, que es la respuesta adaptativa, es decir, la que se considera la respuesta adecuada. Tenemos un evento desafiante, una amenaza, como podría ser el tigre de diente de sable, se activa la alarma, toda la cascada de hormonas de estrés que vimos, respondemos eficazmente, cazamos al animal, la amenaza termina y la alarma se apaga, todo vuelve a la normalidad. Usemos un poquito mejor la analogía de la alarma. Entra un ladrón a robar una casa, la alarma se activa, el ladrón se asusta, se va, la alarma se apaga, bien. El estrés funcionó positivamente, para eso está programado. Ahora, también puede pasar que la respuesta, si bien puede ser corta, puede ser demasiado intensa y ser exagerada para nosotros. Recordemos que también si nosotros tenemos una percepción muy negativa o no tenemos los recursos suficientes para enfrentar la situación a la que nos vemos, que nos está amenazando, el evento puede ser catalogado como muy intenso. Se dispara la alarma, hay una descarga excesiva de todo el sistema del estrés y eso nos va a traer un riesgo transitorio a la salud. Y efectivamente hay un riesgo para la salud. Es decir, yo vengo diciendo que podemos sentir palpitaciones, que aumenta el azúcar un poquito en sangre, podemos tener contracturas, pero hay un riesgo real a la salud. Y bueno, para eso les quiero mostrar este estudio. Y vuelvo al fútbol, no solo porque es un deporte muy popular en Argentina, sino porque acabamos de salir de un mundial y creo que es muy representativo. Y antes de seguir avanzando, les voy a pedir que traten de rememorar sobre todo los partidos que vivimos después de la fase de grupos, ¿no? Toda esa tensión, esa euforia, esa tristeza que por ahí nos acompañó en el resultado de la final. Y bueno, este estudio que les voy a mostrar se realizó en 2006 en Alemania, que fue durante ese año la sede del Mundial, y básicamente el grupo de investigadores que lo realizó quisieron responder a una pregunta muy básica. ¿Hay más infartos durante un Mundial? Entonces lo que hicieron fue registrar la cantidad de admisiones en los hospitales por infarto o por emergencias cardiovasculares que hubo en el año 2006 y lo compararon con los años previos. ¿Y qué encontraron? Que bueno, efectivamente durante el año 2006, como ellos suponían, hubo entre el doble y el triple de infartos y emergencias cardiovasculares, como se puede ver en color rojo, comparado con los años 2003 y 2005, que los podemos ver en color amarillo y azul. ¿Y saben dónde estaba principalmente concentrado esa cantidad de infartos? Alrededor de las fechas del Mundial. Y veamos estos dos picos muy claros que están en el número 5 y 6 y es muy curioso que para esas fechas coincidió con que Alemania en el número 5 estaba jugando los cuartos de final contra Argentina. No sé si recordarán que Argentina quedó afuera por la serie de penales, como se ve en la foto. Y si bien Alemania terminó ganándole a Argentina, los alemanes se infartaron mucho más en esa fecha. Y un par de días después, que es lo que vemos con un número 6 fue cuando Alemania jugó la semifinal con Italia. Mucha carga emocional, ellos quedaron afuera, también se infartaron más. Así que ya no es solo algo que
que uno puede tener la idea de que le puede pasar, sino que efectivamente está demostrado. Y debo contarles que me ha pasado en el último mes, justamente coincidente con el mundial que acabamos de vivir, que muchos pacientes me preguntaron en el consultorio si las cosas que a veces sienten durante un partido les pueden generar un riesgo en la salud. Y bueno, acá vemos que sí. Hay una relación clara entre mirar fútbol en un mundial y el daño al corazón. Aumento del infarto de miocardio, como dijimos, aumenta el riesgo de arritmias, crisis hipertensivas y también hay aumento de accidente cerebrovascular. Así que tomarse el fútbol o un partido de fútbol muy a pecho nos puede jugar un poquito en contra. Y no es solo el fútbol, sino que desde el año 95 eh, se sabe que los episodios de enojo o ira, ¿no? Frente al tránsito, frente a una discusión con alguien conocido, bueno, esos episodios nos aumentan también transitoriamente el riesgo de infarto, y no solo durante el evento índice, sino que hasta 2 horas posterior a que el evento se haya terminado. Es decir, que durante esas 2 horas también hay un aumento transitorio del riesgo de infarto. Es lo que mostrábamos entonces, la alarma en agudo de forma exagerada. Es decir, el sistema del estrés se termina convirtiendo en algo que puede ser peligroso para nosotros. Y volviendo al ejemplo de la alarma, cuando la alarma no se apaga, el estrés es crónico, el estrés es persistente, la alarma, insisto, no se apaga, puede estar tal vez no ser tan intensa, pero estar prendida todos los días. Eso genera una descarga prolongada de todo el sistema neurohormonal que hablamos y eso va generando de a poquito un desgaste en el organismo y veamos qué pasa cuando hay estrés crónico. No es algo que solamente se queda en la cabeza, sino que le pega a todas las partes del cuerpo prácticamente. Y tenemos que a nivel endocrino, el estrés crónico puede aumentar el riesgo de diabetes, alteraciones hormonales, a nivel inmunitario nos van a bajar las defensas, infecciones a repetición, cuadros autoinmunitarios, a nivel digestivo, lo más común, el clásico síndrome intestino irritable, reflujo, a nivel musculoesquelético, contracturas, tensión crónica, dolor, a nivel de los vasos y el corazón, parecido a lo que pasa en estrés agudo, mayor riesgo de infarto, hipertensión, arritmias, y también podemos ver alteraciones en la salud mental, en la piel y en el sueño y en la energía. Tal es así que el estrés prácticamente le puede afectar a todo el organismo que está estudiado que entre un 60 y 80% de las consultas médicas ambulatorias podrían tener de base algo relacionado con el estrés o factores emocionales. Reitero, entre 6 y 8 de cada 10 personas que consultan al médico por algunos síntomas podrían tener de base algún problema relacionado con el estrés. ¿Esto les suena? ¿No les pasa que a veces van al médico porque sienten síntomas muy claros, pero cuando van les hacen análisis de sangre, está todo bien, el electrocardiograma está todo bien y todos los estudios dan bien? Bueno, porque no necesariamente el estrés ya tuvo el efecto marcado en el organismo, pero sí lo vamos sintiendo en el cuerpo. Y esto hay que prestarle atención. No es que está todo bien por el hecho de que sea estrés y todavía no se haya marcado en el electrocardiograma. Así que bueno, a estar un poco también atentos con toda esta sintomatología, ¿no? Y como les dije, el estrés crónico y el agudo también aumentan el riesgo del infarto. ¿Pero cuánto? ¿Cuán importante es esta relación? Y esta infografía que les voy a mostrar es de un estudio que es uno de los más famosos y más importantes en la historia de la cardiología, que se publicó hace unos 20 o 30 años, que se llama InterHeart. Y en este estudio, básicamente, lo que buscaban los investigadores, que lo estudiaron alrededor de todo el mundo, fue ver qué factores predisponían a la gente a tener más infarto en el seguimiento. Y clasificaron estos factores. Y miren dónde está ubicado el estrés en la escalera de riesgo. Tercer factor de riesgo para el desarrollo de infarto, apenas por detrás de la alteración en el colesterol y el tabaquismo, e incluso por encima de patologías tan claras como la obesidad, diabetes, hipertensión, como la alteración en la dieta o el sedentarismo. Entonces, a veces el estrés que no se le presta mucha atención o lo pasamos por alto, yo creo que es porque es más difícil de medir. Uno mide la presión es un numerito, pero el estrés es mucho más complejo. Pero veamos, tercer factor de riesgo para el desarrollo de infarto. ¿Y por qué genera tanto riesgo el estrés? No es solo la catarata de adrenalina, noradrenalina y cortisol, sino que el estrés no actúa solo, se relaciona de forma deletérea y negativa con un montón de áreas que tienen que ver con lo que es la salud. Y la gente
vive más estresada, generalmente come peor, duerme peor, hacen menos actividad física, tienen mayor tendencia a fumar más tendencia también a consumir alcohol y algunas sustancias nocivas, más frecuentemente se encuentran aislados o en soledad, adhieren menos a los tratamientos médicos indicados, más irritables, conflictos más frecuentes, sobrecompromiso. Es decir, el estrés se relaciona, tiene como una retroalimentación muy negativa con varios, con varios hábitos que también afectan a lo que es la salud general y cardiovascular. Y dicho esto, y ya acercándonos un poco al final de la charla, quiero hacer una pequeña pausa porque si no parezco el noticiero que les vengo diciendo una mala tras de otra. Y vamos a tratar de bajar un poquito el estrés y recapitulemos. Mencionamos hasta ahora, vimos lo que es la definición del estrés, vimos qué pasa dentro del cuerpo y qué sentimos nosotros cuando se activa este sistema del estrés. Vimos por qué pasa, ¿no? La cuestión evolutiva y vimos también que más allá de lo que sentimos, hay un riesgo real en la salud, tanto global como cardíaca, cuando el estrés es muy exagerado o es crónico. Pero vamos a tratar de terminar con un poquito de esperanza, viendo el verde dentro de todo este desierto. Y para eso quisiera mostrarles toda la evidencia que hay en lo que son las medidas de reducción de estrés, ¿sí? Es decir, cómo podemos enfrentarnos a todas estas cosas malas que vengo diciendo. Y déjenme anticiparles que no hay una pastilla que sea efectiva, que uno la tome y ya listo, se acabó el estrés. Es mucho más complejo. Y si bien esta diapositiva parece muy amplia, ahora la vamos a ir desgranando, pero quería mostrarles que básicamente el enfoque del tratamiento del estrés tiene distintos como escalones, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo, lo que suele ser más beneficioso y tiene mucha evidencia científica son los hábitos saludables. Y no es casualidad. Los hábitos saludables nos van a ayudar a vivir más años y a vivir con menos enfermedad y casualmente también a bajar el estrés. Eh, y bueno, esto se entiende porque en la diapositiva previa vimos que el estrés se relaciona de forma negativa con los hábitos, con lo cual trabajar positivamente con cada uno de estos hábitos también va a bajar el estrés. Y vamos a ir un poquito hablando de cada uno de ellos. En primer lugar, la actividad física. La actividad física es mágica, es fantástica. No solo baja el riesgo de infarto, no solo mejora el azúcar en sangre, el colesterol, eh, no solo baja el riesgo de mortalidad, sino que también trabaja sobre nuestra salud psicosocial, ¿no? Reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, el sueño, baja la depresión y la ansiedad. ¿Qué recomendamos hoy en día? Bueno, al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada. Y podríamos agregar también entre 2 a 3 sesiones semanales de ejercicio de fuerza o estiramiento. En segundo lugar, sueño de calidad y cantidad al menos entre 7 a 9 horas por noche. Sabemos que menos de 6 horas de descanso puede aumentar el riesgo de infarto y ACV. Y algunas cositas como para que se puedan llevar a casa de qué pueden hacer para mejorar tal vez la calidad y la cantidad de su sueño sin depender de somníferos. En primer lugar, ajustar un poquitito los horarios. Acá en Argentina tal vez estamos muy acostumbrados a cenar tarde. Bueno, tal vez tratar en lo posible de cenar entre las 7 y las 9 de la noche, por ahí una cena que no sea tan copiosa, esperar al menos 1 o 2 horitas desde que uno comió para ir a acostarse, cosa de haber hecho un poquito bien la digestión, evitar el consumo de sustancias estimulantes después de las 3 4 de la tarde, ¿no? Sabemos que la cafeína puede estar circulando en la sangre hasta 6 horas después de haberla consumido, así que, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Si nos tomamos un café a las 6 7 de la tarde o incluso después de cenar, bueno, nos vamos a ir a acostar y la cafeína va a estar dando vueltas ahí, no nos va a ayudar a dormir tranquilos. Tratar también de evitar el uso de pantallas entre 1 y 2 horas antes de acostarse, o si tal vez ese es el único rato que por ahí tenemos para compartir con la familia, con la pareja, por lo menos elegir algo que no sea negativo, ¿no? Como mirar las noticias o mirar un programa que que sea demasiado intenso, como puede ser algo de acción o algo de terror, así que elegir algo un poquito más tranquilo. En tercer lugar, alimentación saludable. Ahí en la gráfica lo que podemos ver es la representación de lo que es la dieta mediterránea. Y la alimentación saludable es uno de los pilares básicos también para la salud y también para el estrés. Y básicamente esto es, si uno consume alimentos
reales, principalmente basados en plantas, poco ultraprocesado, poca grasa saturada, pocos azúcares, eh, baja el estrés a través de que mejora lo que se conoce como eje intestino-cerebro-corazón, ¿no? Así que no solo mejora la salud cardiovascular en general, sino también mejora el estrés. Vínculos y apoyo social. Esto se estudió mucho durante la pandemia del COVID. Hoy sabemos que el aislamiento y la soledad son factores de riesgo para tener infarto. Y sabemos también que vínculos de buena calidad nos pueden ayudar a vivir más y a ser más felices. Son uno de los principales predictores de longevidad y felicidad en las personas. Así que no es algo a pasar por alto, ¿no? Y bueno, obviamente manejo del tiempo y descanso. Fíjense todo lo que podemos ir haciendo para bajar un poquito el estrés. Y en segundo y tercer lugar están las estrategias psicológicas y las prácticas contemplativas o mente-cuerpo, entre las cuales tenemos principalmente la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, las prácticas meditativas, dentro de las cuales el mindfulness, quizás lo hayan escuchado, también se llama atención plena, es uno de los que más evidencia científica tienen, los ejercicios de respiración consciente, yoga, tai chi, qigong, todo esto tiene evidencia científica real. Y por último, el contacto con la naturaleza, lo que hoy se conoce como baños de naturaleza, ha demostrado el contacto con espacios verdes y también con espejos de agua, bajar el cortisol y mejorar todo lo que es la cascada del estrés. Así que fíjense qué privilegiado que somos acá en Bariloche por tener acceso a la naturaleza tan hermosa que nos rodea. Así que no solo importante acercarse a la naturaleza cada tanto, sino también cuidarla. Y obviamente cuando corresponda, bueno, en algunos casos va a ser necesario tratamiento psiquiátrico, puede llegar a ser algún psicofármaco, pero bueno, acá vean estas cosas que ya podemos ir haciendo en el día a día y que tienen evidencia real de ayudarnos. Para ir cerrando, me gustaría resumir con tres mensajes finales. El estrés, entonces, es una respuesta evolutiva y adaptativa del organismo. No necesariamente es algo malo, sino que el problema está cuando es demasiado intenso o cuando nunca se apaga. Puede causar daños reales a la salud y al corazón, es decir, no es solo lo que sentimos, sino que hay un daño constatado. Y para tratarlo, los hábitos y los vínculos saludables, la psicoterapia y las terapias contemplativas tienen la mejor evidencia actual para el manejo del estrés. Y por último, dos ideas que quiero que se lleven con mensaje final. Tal vez la primera es un poco más para nosotros los médicos, pero detrás de cada corazón hay una persona. Es decir, la cardiología y la medicina no es solo tecnología, no es un análisis de sangre, no es un electrocardiograma, sino entender que atrás de cada corazón hay alguien que siente, se relaciona, sueña y también se estresa. Recordemos, 60 a 80% de las consultas médicas tienen alguna base relacionada con el estrés. Escuchar la historia también nos ayuda a cuidar el corazón. Y en segundo lugar, no podemos eliminar el estrés. Nació con nosotros, es una respuesta adaptativa y tal vez hay que entender que es parte de la vida. Tal vez no podemos evitarlo, pero sí aprender a gestionarlo con todas las medidas que charlamos recién y cuidar nuestra mente, nuestras emociones, nuestros hábitos, nos va a ayudar a proteger nuestro corazón. Bueno, muchas gracias. Ya con esto damos fin a la presentación.